Hola, mi nombre es Lara Ordóñez Aguilar y actualmente soy doctoranda en el Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. Voy a presentar esta comunicación titulada Leer y contar, el hilo y las manos como herramientas narrativas, relaciones entre el arte textil y la pedagogía, junto a la doctora Sara Vilar García y al doctor Daniel Tomás Marquina. Bien, esta será la estructura que seguiremos a lo largo de la presentación. Y comenzamos hablando de lenguaje. Podemos encontrar diferentes tipos de lenguaje, desde el lenguaje oral, escrito, corporal, plástico, simbólico, pero en este caso nos interesa hablar del lenguaje textil. Encontramos imágenes como Penélope o Aracne que forman parte del imaginario colectivo universal y figuras como la de la diosa Atenea, diosa del Tecne, que servía para definir tanto el arte como el conocimiento productivo, que es el origen de la civilización. Hablamos, pues, de esta relación entre texto y tejido como tecnología, ya que tejer es inventar, es decir, concebir una función o belleza a partir del más sencillo de los elementos. Cuando mencionamos a Atenea y a Ulises no es casual, dado que el lenguaje mismo articula elementos propios del tejido, dado que desde el origen están relacionados. Hablamos en inglés desde fabric y fabricante, tejido e inventar, fabriz también de esta raíz latina, texere es este origen de los verbos texto y textil y tejer, que deriva también del tecne. La palabra orden procede de la palabra latina que designa la separación de los hilos de la ordimbre, ese orden ordior, al igual que la palabra ordenador. Encontramos tecnología muy antigua, como pueden ser los quipus, composiciones creadas a partir de nudos que servían para contar y para mantener un orden dentro de la economía social precolombina. Asimismo, encontramos otras prácticas como el canto como regla mnemotécnica en otras partes de Perú, o en el norte de África, en Marruecos, el canto colectivo mientras se trabaja es una práctica común. En Afganistán encontramos las alfombras de guerra o war rugs, donde se muestran motivos bélicos evidentes con el fin de retratar o demostrar la realidad que viven en el país. Citando a Virginia Postrel, la civilización es acumulativa, existe en el tiempo, donde la versión actual se asienta sobre las anteriores. Gracias a los tejidos es posible remontarnos en la historia de la humanidad y entender cómo vivían las personas durante un periodo determinado gracias a la tecnología existente en el momento relacionada con el textil. Desde los orígenes de la historia de la humanidad, hilar ha sido una actividad desempeñada por mujeres, una actividad desarrollada dentro de la esfera privada, independientemente de la clase social a la que se perteneciera. Desde las primeras cerámicas griegas podemos observar figuras de mujeres hilando. En este caso se distingue entre dos tipos de mujeres, amas de casa y prostitutas. Este grabado holandés de 1624 hace referencia entre esa relación entre hilado y la prostitución, ya que aparece junto a un texto de contenido sexual explícito. En esta imagen aparece un matrimonio burgués en el que a la derecha aparece el marido junto al libro de cuentas y monedas como símbolo del estatus y del poder económico que ejercía en el momento, mientras que la mujer aparece junto a la rueca hilando. Pero gracias a la forma en la que tiene de coger de forma correcta la herramienta y el hilo, podemos deducir que sabe hilar. Es una actividad que ejercía de forma continua. Como hemos mencionado, independientemente de la clase social o económica, el acto de hilar, es decir, preparar el hilo para posteriormente tejer y fabricar telas, recaía sobre las mujeres. Con esto podemos afirmar que la mujer no teje como sujeto pasivo. Podemos encontrar otros ejemplos, como esta afirmación de un tejedor de Londres, un tejedor de seda, que afirma que un tejedor tiene dos telares, uno para su mujer y otro para sí mismo. Con esta frase podemos leer cómo este reconocimiento público de la tarea desempeñada recaía únicamente en el hombre, aunque la mujer continuaba ejerciéndola de forma continua. En el siglo XVIII las mujeres empezaron a ocupar las calles para hilar y, como Celia Fiennes, documentalista y escritora, explica, las mujeres ocupaban los espacios públicos mientras trabajaban hasta que se extendió una prohibición. Por este motivo aparecieron en Londres
las comunas, un uso compartido del espacio para trabajar mientras se hilaba, también donde se compartían los gastos de luz y el espacio de trabajo, también conocidas como spinning bees o Daughters of Freedom. Durante la misma época, en Italia aparecen las primeras máquinas de molinaje y aparecen también la figura de la maestre, mujeres trabajadoras asalariadas en las que trabajaban madre e hija en la confección del hilo y del bobinado. Una figura burguesa con reconocimiento público dentro del sector textil. Asimismo, es importante mencionar el papel de la mujer dentro de la revolución industrial y de la evolución económica dentro de la industria textil. En esta imagen podemos ver un taller de tintorería en Los Gobelinos, en París, que estaban formados por familias de tejedores flamencos. En la Real Fábrica de Tapices de Madrid, fundada en 1721 por Felipe V, también la fundaron familias de origen flamenco que provenían de Flandes y se dedicaban a tejer tapices. Tanto los talleres de tejido como los talleres de tintado de la Real Fábrica de Tapices de Madrid se mantienen activos hasta hoy en día. Si hablamos de la Bauhaus como escuela, es importante mencionar las pedagogías implementadas por Itten, en las que la práctica era importante a la hora de entender el sujeto creador como sujeto activo dentro de la creación y del diseño. Sin embargo, es importante mencionar también el taller de textil de la Bauhaus, un taller que Gropius, como director de la escuela, apoyado por otros profesores como Itten, relegaban a las mujeres a los talleres femeninos, que podían ser el de encuadernación, el de cerámica y el de textil en este caso. Pese a ese uso restringido de las instalaciones de la escuela, las alumnas desarrollaron lenguajes propios a partir de los tejidos y de los materiales gracias a figuras como Guta Stolz, que transformó el taller de tejido en un laboratorio de experimentación técnica y matérica. Destacan las figuras de Otis Berger o de Annie Albers como crítica y artista textil internacional. En el contexto francés y catalán destaca la figura de Jean Lursat. Asimismo, en el contexto catalán, la manufactura Aimat, ubicada en Sant Cugat del Vallès, es un importante referente, ya que aquí se fundó la Escuela Catalana de Tapicería, donde aparecen figuras tan importantes como Royo, junto a artistas tan conocidos como Joan Miró, donde trabajaron de forma colectiva en tapices monumentales como estos que aquí vemos. También cabe mencionar el conocido artista textil Josep Grau Garriga, quien, junto al artista francés Lursat, desarrolló una gran producción textil. Lursat comenzó la Bienal de Tapicería y en la segunda edición, que tuvo lugar en 1963, participaron Grau Garriga, así como la artista catalana Aurelia Muñoz. En 1976, y tomando el relevo de Royo y Grau Garriga, Carles Delclaux, tapicero, funda en Girona la Escola Catalana del Tapís, una continuación de la Escola Catalana de Tapicería, en la que predomina la pedagogía desde la práctica. Y fue gracias a su figura que el alumnado fue capaz de continuar aprendiendo y no perder esta técnica que cada vez caía más en desuso. Cabe destacar la figura dentro del arte contemporáneo textil actual de Teresa Lanceta, y no solo por su labor artística, sino también a la difusión desde la práctica que ella hace. En este vídeo, que podéis encontrar en YouTube, Lanceta hace hincapié en el proceso como herramienta dentro del espacio creativo y cómo incluir otro tipo de prácticas y de personas dentro de esa producción artística contemporánea a partir del diálogo y a partir de la práctica colectiva. Nuestro planteamiento partía de la propia experiencia práctica. Para ello, tras una breve contextualización sobre el arte y el tejido, desarrollamos unas tertulias textiles en diversos espacios interdisciplinares de carácter internacional. Dichas prácticas han permitido tejer discursos de forma colectiva, tanto literal como metafóricamente. A través de estas sesiones de trabajo
no solo exploramos técnicas textiles y compartimos experiencias, sino que también articulamos un discurso desde la práctica artística. En estas tertulias textiles contamos con participantes con un total de 10 nacionalidades diferentes. En ellos experimentamos desde la producción artística a través de herramientas, materiales y técnicas relacionadas con el textil. Queremos finalizar con esta imagen de María Lai jugando al cordel, al juego del cordel internacionalmente conocido por los niños y niñas, y concluir con que gracias al estudio y de la evolución de la tejeduría hemos sido capaces de identificar aquellos periodos históricos relevantes vinculados a la figura de la mujer y cómo, históricamente, el género femenino ha sido relegado a un segundo plano. Sin embargo, el tejido ha sido el lenguaje utilizado para compartir y transmitir conocimiento de trascendencia y ha sido durante siglos un lenguaje con fuertes cargas políticas, sociales y culturales. Podemos, por tanto, afirmar que el lenguaje textil como medio de expresión tiene un enorme potencial para transmitir mensajes, provocar emociones, generar reflexiones críticas. Ha sido gracias a experiencias artísticas ejecutadas desde propuestas prácticas donde la pedagogía crítica ha permitido la obtención de resultados. Dichos resultados han sido fruto del discurso y del diálogo colectivo imperante durante las prácticas y han respaldado nuestra teoría donde el lenguaje textil adquiere la función de articular discursos tanto plásticos como simbólicos a través de sus características plásticas y de carácter universal. Muchísimas gracias.